Hola, en este video vamos a trabajar los sistemas de representación que vamos a utilizar en la entrega final. Estos sistemas de representación están hechos con Grasshopper, excepto por el tercero que vamos a ver, que está hecho con el formato STL que vimos en clase. Este primer método de representación está hecho con un contour en el eje Z que va subiendo cada 1 milímetro. Entonces va quedando marcado el nivel, por así decirlo, como las cotas de nivel que tiene nuestra torre. Acá en esta segunda lámina podemos ver una planta y dos elevaciones, y estas elevaciones lo que tienen en particular es que una es vista frontal con el contour en el eje Y, y la otra es vista desde la derecha con el contour en el eje X. Como les dije, esta es la que está hecha en STL, que solamente está abierta con el visualizador de impresión 3D de Windows. Y la última que tenemos acá está hecha con una programación que les voy a mostrar también en este video. Bueno, entonces como vimos en clase, acá yo tengo mi torre, ¿cierto? Y mi curva inicial, que fue la que generó mi geometría. Acá en Grasshopper tengo la programación y al final tengo mi superficie, ¿cierto? Que es resultante, ¿ya? De esta programación. Lo primero que vamos a ver va a ser cómo utilizar el contour y cómo crear estas como cotas o estos dibujos de líneas en el eje X, Y, Z. ¿Ya? Entonces vamos a agregar, hacemos doble clic acá en la pantalla, le agregamos el comando o el componente contour, ¿ya? Que sería este de acá, el que tiene el rectángulo con las líneas. Y como dato, si es que alguna vez están buscando algún componente y quieren saber en qué parte del menú de Grasshopper está, pueden apretar Control Alt y hacerle clic al componente y los lleva directamente a donde está, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, el contour está en Intersect y en Mathematical, ¿ya? Entonces, ¿cómo se utiliza el contour? El contour tiene 4 entradas. La primera es Shape, como pueden ver acá, que es la S, y acá se conecta nuestra superficie o la geometría que nosotros estemos utilizando, ¿ya? La P es el punto de inicio donde se empieza a realizar esta operación, pero esa la vamos a dejar en 0. La N es la dirección. Entonces acá es importante que nosotros utilicemos un vector. Por ejemplo, en el primer caso vamos a utilizar un vector en Z. Puedo hacer doble clic acá, escribir Z o unit Z, o también lo puedo encontrar directamente en la pestaña de vector, acá en vectores y unit Z. Entonces esto lo conectamos a la N. Y finalmente está la D, ¿ya? Que es la distancia. Nosotros vamos a hacerlo con una distancia de 1 milímetro por la escala con la que estamos trabajando. Entonces acá le vamos a poner un slider con un 1 y lo conectamos a la D, ¿ya? Ahora, si es que yo, por ejemplo, apago la superficie, pueden ver que el resultado son estas cotas o como curvas de nivel que van seccionando el modelo cada una unidad o cada 1 milímetro, como estamos trabajando nosotros, ¿ya? Y se puede ver el modelo en arriba. Bueno, entonces de esa manera se hace el contour en el eje Z, ¿ya? Así se obtienen estas curvas de nivel. Ahora lo que voy a hacer va a ser tomar estos dos componentes, copiarlos y pegarlos. Uno lo voy a poner arriba y el otro lo voy a dejar acá abajo. Ya voy a mover este hacia acá. Y lo que voy a hacer es que este, por ejemplo, de acá, lo voy a agrupar con Control G. O si es que no quiero utilizar Control G, puedo hacerle clic derecho acá y ponerle Group. ¿Ya? Y este lo voy a nombrar Contour Z. ¿Ya? Con los de arriba voy a hacer exactamente lo mismo, pero lo voy a hacer en las otras direcciones que serían X e Y. Voy a apagar por un rato este, ¿ya? Entonces, acá la diferencia, este también lo voy a apagar, es que en este voy a cambiar la N por una I. Entonces, pongo la I de Unity, recuerden que está en vectores, y lo voy a conectar directamente a la N, ¿ya? De esta manera, si se fijan, está haciendo lo mismo que las curvas de nivel, pero ahora lo está haciendo en otra dirección. Lo está haciendo en la dirección Y, ¿ya? Y entonces,
empieza a tener estas curvas, como estas secciones de nuestra superficie, en esa dirección. ¿Ya? Voy a apagar este ahora. Esto lo voy a agrupar y le voy a poner Control I. Y con este de acá arriba voy a hacer lo mismo, pero en el eje X, que lo voy a conectar a la N. Voy a tomar esto, lo agrupo con Control G o Comando G y le voy a poner Control X. Ya. Entonces ahora lo veo y si se fijan es lo mismo, exactamente lo mismo que hemos estado viendo en todos los ejemplos, pero este lo hace en el eje X. ¿Ya? Con estos tres componentes, con estos tres grupos, tendríamos dos de los métodos de representación de las láminas. ¿Ya? El tercero lo vimos en clase, que era exportar el modelo a formato STL y después abrirlo en el visualizador de impresión 3D. Así que ese no lo vamos a ver en este video. Ahora, antes de pasar al último, vamos a hacer lo siguiente, que sería apagar esta capa para que no nos interfiera en nuestro último sistema de representación. Recuerden que esta es nuestra superficie con la que estamos creando todo. ¿Ya? Entonces yo la voy a tener centrada acá, hacia arriba los contours y hacia abajo el mapa de curvatura. ¿Ya? Este mapa de curvatura es un archivo Grasshopper que ustedes van a encontrar en el Canvas. ¿Ya? El profesor se los va a subir. Así que simplemente tienen que abrirlo. Esto es una programación que ya viene hecha. Solamente tienen que conectarlo porque es algo un poco más complejo. Y tienen que abrirlo. Como lo voy a hacer yo en este video, lo voy a copiar con Control V. O acá en Edit con Control C. O acá en Edit con Control C. Copy. Y voy a volver al archivo anterior, que era mi torre. Y lo voy a pegar, ¿ya? Si se fijan, quedó acá en la misma posición que tenía en el otro archivo. Y todo esto lo voy a mover hacia acá. Si se fijan, acá dice aprender solo antes de imprimir. ¿Y por qué dice ese consejo? Porque esta programación es como bastante pesada. El proceso que lleva a cabo es como, no es tan liviano como los que hemos visto antes en clases, con curvas y con superficie. Así que trabajenlo con cuidado, por así decirlo, para que no les crashee el computador. Y para que no se les quede pegado. Bueno, entonces mi superficie yo la voy a conectar a este brep que está acá. Y este brep lo voy a conectar a la B del brep. ¿Ya? Si se fijan no ha pasado nada, pero es porque este último componente estaba apagado porque está invisible. Le voy a activar la visibilidad. Y como pueden ver, este es el resultado. ¿Ya? Es nuestra misma geometría en nuestra superficie. Pero ahora si se fijan está compuesta por un montón de cuadrados, ¿cierto? De una malla con aristas y vértices, y cada una de estas caras tiene un color, ¿ya? Entonces, lo que está mostrando este mapa de curvatura es cuáles son los sectores que tienen como una curvatura como más pronunciada y cuáles son como los más planos, por así decirlo, los que tienen como menos curvatura, ¿ya? Si se fijan, esto anda súper lento en comparación con lo que hemos hecho antes. ¿Ya? Bueno, entonces esto yo lo voy a apagar y ahí estaríamos listos. Tendríamos nuestros sistemas de representación. Ahora simplemente nos queda hornearlos, hacerles el bake y llevarlos al Rhino para poder exportarlos a Illustrator. Como queremos llevar nuestras geometrías a Illustrator, tenemos que primero llevarlas de Grasshopper a Rhino. Entonces las vamos a hornear haciendo clic derecho, por ejemplo acá en el Contour. Acá en el Bake, ¿ya? En capa le ponen Default y le ponen OK, ¿ya? Luego hacemos clic en el Rhino y escribimos el comando Cell Last, ¿ya? Que va a seleccionar el último comando que se ejecutó en el programa, que en este caso sería el Grasshopper Bake que me aparece acá arriba. Entonces, si yo le pongo el Cell Last, me va a seleccionar automáticamente todo este grupo de curvas que están en el eje X, ¿ya? Voy a utilizar el comando Group para mantenerlas juntas y lo voy a mover con el Gumball 50 unidades hacia la izquierda. ¿Ya? Como son 4 mejor, este lo voy a mover 50. Ya, ahí lo voy a dejar. ¿Ya? Lo moví 3 veces. Luego voy a hornear el que está en el eje Y. También da lo mismo la capa. El comando Cell Last lo voy a agrupar. Y lo voy a mover de a 50 para dejarlos ordenados, ¿ya?
Luego voy a hornear el que está en el eje Z, Cell Last, Group, y con el Gumball lo muevo 50 unidades. ¿Ya? Entonces, si se fijan, ahí ya tengo los 3 dibujos vectoriales, ¿cierto? Que son estas capas, como estas secciones de nuestra torre. Finalmente voy a hacer el bake al mapa de curvatura y igual que los otros, le hago clic derecho, bake, no importa la capa, ya, y me va a aparecer el resultado. Ya, acá igual voy a seleccionar, voy a utilizar el comando Cell Last, porque como pueden ver aquí, en mi caso son 10.000 mallas, ya, son 10.000 objetos distintos y los voy a agrupar. ¿Ya? Finalmente, para ver cómo se ve todo esto, le pongo acá en Renderer y este sería el resultado, nuestros 3 dibujos vectoriales y nuestro dibujo del mapa de curvatura. Con eso ya tenemos todos los sistemas de representación, exceptuando el del SLT, que necesitamos del SLT de la impresión 3D, que son los que necesitamos para esta entrega final de la torre. Ahora que tenemos horneadas nuestras geometrías o que hicimos el bake, ya no necesitamos tener el Grasshopper abierto, porque estas geometrías del Grasshopper ya las importamos, por así decirlo, al Rhinoceros, ¿ya? Entonces, ya tenemos listos nuestros 4 grupos de geometrías para los sistemas de representación. Bueno, el primero que necesitamos para esta primera lámina va a ser una vista isométrica de nuestra torre con este contour en el eje Z, ¿ya? Entonces vamos a crear esta vista isométrica en el Rhino y vamos a exportarlo de inmediato al Illustrator. Entonces lo que voy a hacer va a ser que voy a ocultar las cosas que no necesito y después las voy a ir haciendo aparecer a medida que las vaya necesitando. Voy a seleccionar las que tienen las curvas en el eje X, en el eje Y, y voy a seleccionar el mapa de curvatura y voy a utilizar el comando Hide, ¿ya? De esta manera las oculto todas. Ahora solamente me queda este dibujo vectorial, ¿cierto? En el eje Z. Entonces acá, donde dice perspectiva, voy a seleccionar en esta flecha y voy a bajar a donde dice Set View, ¿ya? Y acá voy a ir a Isometric y voy a seleccionar sudeste o southeast y me va a dar este resultado, ¿ya? Si se fijan, hay una especie de horizonte que se ve mal. Si es que queremos apagarlo, podemos ir acá a los paneles y activar Ground Plane, que va a aparecer acá, y podemos desactivarlo, ¿ya? Aunque en verdad para este caso no nos afecta directamente. Bueno, tenemos lista esta geometría, está agrupada, entonces solamente tenemos que seleccionarla. Vamos a File, y acá en File le ponemos Exportar Selección. Entonces acá le voy a poner lámina 1, porque la lámina 1 es la que utiliza el contour en el eje Z. Y en formato le pongo Illustrator, ¿ya? Le pongo, bueno, así tal y como esté, lo guardamos, ¿ya? Me va a aparecer este panel en el que me pregunta por la escala. Entonces, por ejemplo, acá dice preservar la escala del modelo, que 1 milímetro en el modelo es 1 milímetro en el Illustrator, ¿ya? En este caso estamos trabajando con objetos en una escala pequeña, por así decirlo, para impresión. O sea, si es que lo comparamos con el layout de Illustrator, pero si es que estuviéramos trabajando con una casa o con un edificio, no nos serviría mantener la escala del modelo porque sería gigante y las medidas de Illustrator no permitirían que este dibujo calzara, ¿ya? Pero en este caso lo vamos a dejar así como está. Otro punto importante es que si ustedes tienen esta vista que cuando seleccionaron acá pusieron Set View y pusieron Isometric Southeast, puede que a ustedes les quede corrido, ¿ya? Para mover la vista isométrica no tienen que apretar solamente el clic derecho porque les va a cambiar el ángulo de visión y va a ser solamente una vista paralela. Tienen que seleccionar el Shift como lo vimos en clases para hacer el paneo y no cambiar el ángulo, ¿ya? Entonces lo dejo en Set View con isométrica al sudeste. Y si por ejemplo yo lo tengo corrido, también puedo seleccionarlo y apretar en este comando que se llama Zoom Selected para que la cámara vaya directamente al que tengo seleccionado. Ya de esta manera no distorsiona la vista. Entonces,
Ahora voy a hacer lo mismo, pero con los otros dibujos vectoriales y con el mapa de curvatura. Voy a seleccionar este y le voy a poner Hide. Y ahora no tengo nada en mi espacio de trabajo, pero voy a utilizar el comando Show Selected, que me va a mostrar todos los que yo tengo acá en este escondido, ¿ya? Entonces el primero que voy a seleccionar va a ser el que está en el eje X. Lo voy a seleccionar y le voy a poner Enter para mostrarlo, ¿ya? Como pueden ver, ahora solamente estoy mostrando el que estaba en el eje X y los otros quedaron ocultos. Lo voy a seleccionar y ahora, a diferencia de lo que hice antes, voy a poner la vista Right. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo el problema de que yo la modifiqué antes. Entonces, si es que yo la modifiqué, simplemente aprieto acá en la flecha y voy acá a Set View y le pongo Right, ¿ya? En este caso me equivoqué de vista, sería una vista frontal para este, ¿ya? Desde esta vista se ve, o sea, tienen que hacerlo de esta manera, tiene que ser que cuando ustedes están viendo este dibujo no se vean las líneas así simplemente verticales, sino que se vea cómo está como desarrollada en la superficie, ¿ya? Entonces, con esta vista frontal le puedo poner Zoom Selected para tenerlo centrado, ¿ya? El comando que tengo acá. Y voy a exportarlo, exportar selección, nuevamente, y a este le voy a poner, este era el eje X me parece, le voy a poner eje X. Vamos a seguir con los otros, voy a apretar el comando Hide, voy a poner Show Selected, y recién lo hice con el que estaba en el eje X, que era este, y ahora lo voy a hacer con el que está en el eje Y. Ya, sería este que tengo acá. Ahora sí pongo esta vista. Si se fijan, ahora sí en esta vista sí se ve esta geometría, ¿ya? Que es distinta a que si yo la viese en el otro plano, porque se verían solamente líneas verticales. Entonces lo selecciono, Zoom Selected para tenerlo centrado. Esto no es necesario, es solamente algo que estoy haciendo para mantener más ordenado mi espacio de trabajo. Y voy a poner acá File, Export Selected, y le voy a poner eje Y. Bueno, entonces de los dibujos vectoriales ahora solamente nos faltaría ver en top el dibujo que tiene el contour en el eje Z. Entonces este lo voy a esconder, ocultar, con el comando Hide. Voy a poner Show Selected. Y ahora solamente necesito este, ¿ya? El que tiene el eje Z. Lo selecciono y aprieto Enter y ya lo tengo listo. Con el Zoom Selector lo fijo, ya, para tener esta vista en planta. Recuerden que estamos en la vista top. Y acá vamos a File también nuevamente, Export Selected, y acá le voy a poner planta. Bueno, como último paso de los sistemas que tenemos que extraer del Rhino, sería el mapa de curvatura, y ese tenemos que sacar una vista isométrica, una vista en planta y una vista en elevación. ¿Ya? Entonces voy a ocultar este, comando Hide, Show Selected, y solamente voy a seleccionar el mapa de curvatura. Como pueden ver aquí lo tengo centrado y está listo para trabajarlo. Excepto por una cosa, para el mapa de curvaturas todas las vistas tienen que ser en Rendered, ¿ya? Entonces apretaré la flecha y cambiar el modo de vista a Rendered para que se vea así. Entonces acá en vista front también lo voy a cambiar a Rendered. Y en la vista isométrica ya la tenía en Rendered. Entonces me aseguro de que tengo bien mi vista isométrica. Voy acá en Isometric, sudeste, selecciono mi figura, la mantengo bien centrada. Voy a la vista top, también centro mi imagen. Acá en este paso sí que es importante centrar la imagen porque vamos a exportar una imagen. Ya no es un dibujo de líneas que podemos mover libremente en Illustrator, sino que esta es una imagen directamente. Entonces, si es que nuestra imagen nos queda corrida, podemos tener problemas. Y en la vista front lo mismo, con el Zoom Selected o con este comando que está acá, podemos mantenerlo centrado. Ahora solamente nos quedaría extraer estas imágenes del programa y para eso vamos a utilizar el comando View Capture to File. ¿Ya? View Capture to File, ojo que sea ese y no el View Capture to Clipboard, porque si utilizan ese no les va a aparecer esta ventana que me está apareciendo a mí en este momento. ¿Ya? Entonces, si se fijan, acá me está mostrando una imagen con el fondo transparente
Y eso es porque yo acá tengo activado el Transparent Background, ¿ya? Ese tienen que activarlo para poder sacar una imagen PNG sin fondo, ¿ya? En la resolución tengo 1920 por 1080, que eso no importa mucho más que la calidad de la imagen final, que la imagen sea horizontal, no importa en este caso. Y le vamos a poner OK. Y acá lo voy a guardar en la misma carpeta que estamos guardando todo. Y esto es importante, que tiene que ser en formato PNG, porque en formato JPG no tiene transparencia, ¿ya? Entonces acá le cambio el formato a PNG. Y le voy a poner ISO curvatura. Me voy a la vista en planta, repito el mismo comando. Está todo listo. Ok. Acá lo único que tengo que cambiar es el nombre a planta curvatura. Y finalmente solamente me quedaría sacar la elevación con el mismo comando. Todo listo. Y le cambio el nombre a elevación curvatura. Y eso es todo. De esta manera ya obtuvimos todos los sistemas de representación necesarios y como les he mencionado en otras, varias veces ya en este video, solamente quedaría que ustedes saquen el SLT del formato de impresión 3D que tiene Windows, ¿ya? Ahora voy a pasar rápidamente a ver a Illustrator cómo se trabajan estas cosas, o sea, cómo las utilizo. Me imagino que saben trabajar con Illustrator, pero lo que vamos a ver es cuál es el resultado de todo esto que hicimos en el otro programa. Antes de pasar al Illustrator les voy a mostrar el STL. Me equivoqué durante el video, dije SLT. Y no tiene ningún exportador de imagen, así que lo que voy a hacer va a ser tomar un pantallazo. Respecto a este visualizador de impresión 3D, me imagino que vamos a ver en clases en esta semana cómo lo vamos a hacer con los que tienen Mac. Pero yo lo que voy a hacer va a ser acá en Windows, apretar la tecla Windows Shift S para sacar un pantallazo. Me va a aparecer este como especie de diálogo, ¿cierto? Para que yo dibuje una ventana. Y me va a aparecer este pop-up acá abajo. Lo abro y le puedo poner guardar y acá en este caso lo voy a guardar como STL1, ¿ya? Y la otra vista que es como un poco más de abuelo de pájaro, vale, te lo voy a cerrar. Como algo así la otra vista, aunque también todo esto se va a aclarar durante las sesiones de esta semana. Y también le saco el pantallazo. ¿Ya? Y lo voy a guardar como STL2. Bueno, yo voy a montar rápidamente, fuera de formato, más o menos cuál es la entrega, como para que vean como en general todos los insumos que producimos. Entonces acá, por ejemplo, en Illustrator voy a copiar ¿cierto? Que este sería el del eje X. Lo voy a pegar acá. Lo voy a mantener agrupado con control G. Ya. Voy a copiar el del eje Y. Lo voy a pegar. Me faltó agruparlo. Voy a copiar la isométrica. Lo voy a pegar. La isométrica va en esta lámina de acá. Y solamente me quedaría copiar la planta, ya en dibujo vectorial. También lo voy a agrupar y la voy a poner por acá arriba. Finalmente, de las cosas que tenemos que importar, voy a llevar estas imágenes que serían las STL, la 1 y la 2, y la planta en curvatura, la elevación en curvatura y la ISO en curvatura, y las voy a arrastrar a la mesa de trabajo. ¿Ya? Son las últimas imágenes que necesitamos. Bueno, finalmente así quedarían todos los insumos en Illustrator. ¿Ya? Como pueden ver, el espesor de línea que viene desde el Rhino, yo no lo configuré tampoco, entonces es súper grueso comparado con las láminas de referencia que les vamos a entregar. Entonces, todas esas cosas las pueden cambiar directamente en Illustrator. Si se fijan, las líneas como las exportamos directamente, como el archivo vectorial, son las curvas cerradas, ¿ya? Así que yo selecciono una
es la curva completamente cerrada de cómo se hizo el contour, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá dejé estas como ejemplo de que puedo ir borrándolas una por una, seleccionándolas, ya que al final están todas separadas, ¿ya? Y algo así sería el resultado final. Yo acá, por ejemplo, le puedo cambiar el color a las líneas que traje del Rhino, ¿ya? Y también le voy a cambiar el espesor. Bueno, todas esas indicaciones se van a dar en clase, pero yo le voy a poner 0,05 milímetros, que es más o menos como los tiralíneas más delgados que existen. Y todas las demás líneas las selecciono. Yo acá las tengo agrupadas, por eso fue rápido. Y les copio el color a una de esas líneas, ¿ya? Así quedaría finalmente las contours en el eje Z, serían como los niveles de la torre en vista isométrica, la planta, y como se ven todas estas capas también en el eje Z superpuestas, y acá las elevaciones en el eje X y en el eje Y. Si se fijan, son muy similares, en este caso porque la figura era bastante regular, pero igual hay algunas diferencias si se fijan acá en especial en el centro. ¿Ya? Acá tengo los STL y finalmente las imágenes del mapa de curvatura en PNG. Bueno, eso sería todo para preparar el material para la entrega final de la torre. Cualquier duda que tengan, cualquier consulta, no duden en preguntar ni escribir un correo a mí o al profesor, ambos al mismo tiempo, ojalá para que los dos podamos ver sus consultas y que responda el primero que las vea para que puedan avanzar rápidamente y no queden estancados o estancadas, ¿ya? Que tengan una excelente semana.